Empecemos definiendo algunos conceptos de forma breve para tener un mejor contexto de algunas de las falacias o mitos más comunes que muchas personas utilizan, entre ellos los socialistas y los comunistas. Según Aristóteles, era de gran importancia distinguir entre el razonamiento falso, intencionado o deliberado y el razonamiento correcto o verdadero, para no ser víctimas de engaño. La palabra falacia proviene del latín fallax axis, que significa mentira o engaño. Lo que caracteriza a la falacia de cualquier tipo de argumento incorrecto es que es engañosa. Es un tipo de argumento que aparenta ser correcto, pero que en la realidad no lo es. El capitalismo es el sistema político que se fundamenta en el reconocimiento de los derechos individuales, la vida, la libertad, la propiedad privada. Es el único sistema moral porque simboliza los 4 principios racionales que el hombre depende para sobrevivir y florecer. Estos son el egoísmo, la mente como instrumento de supervivencia, la productividad y la vida como estándar de valor. El capitalismo solo puede ejercerse con un tipo de gobierno, el republicano, el cual está basado en el imperio de la ley, garantizando la protección del individuo, la libertad de actuar según su propia sensatez, a disfrutar del fruto del esfuerzo propio y también incentiva a producir. Los derechos individuales son principios morales que definen y sancionan la libertad de acción sensata del individuo en un contexto social. Son reglas morales que promueven la persuasión contra la coerción. El monopolio coercitivo es una forma exclusiva y coercitiva del gobierno, en donde se tiene en un control exclusivo en forma económica y política sobre una actividad en donde no existe competencia alguna porque está bloqueada y los precios son establecidos en forma arbitraria. En donde no existe ese famoso libre regateo, no sucede, porque el individuo, independientemente si hace de consumidor o productor, comprador o vendedor, oferente o demandante, no tiene el derecho de comercializar, ofrecer, demandar, producir o consumir libremente, según su criterio de costo-beneficio o su criterio de oportunidad. El gobierno, por medio del principio del estatismo, quien permite el monopolio coercitivo a través de leyes. No es el libre mercado ni el capitalismo la causa. Se necesita de un decreto o ley especial gubernamental para otorgar el privilegio especial, el subsidio, el precio tope, la prohibición, la barrera arancelaria para limitar dicha actividad. Es un mercado libre, siempre existe la constante amenaza de competencia, la creación de nuevos y mejores o sustitutos productos, optimizando costos y aumentando el afán de lucro. Ninguna empresa privada en un libre mercado tiene la capacidad de establecer un monopolio coercitivo, porque es precisamente la libertad del mercado la que lo impide. En Estados Unidos, ciertas compañías de servicio público fueron monopolios coercitivos, debido a que el gobierno les concedió el privilegio para operar en un territorio exclusivo o con el arbitrio de ley impidiendo la competencia, como fue el caso de la venta de energía eléctrica. La compañía de telecomunicaciones American Telephone Telegraph, conocida como AT&T, era dueña de muchas redes telefónicas de larga distancia, pero al comprar la empresa American Bell de Graham Bell, extendió su dominio telefónico y por eso se le consideró como un monopolio. La compañía de telégrafos Western Union y Postal Telegraph se fusionaron por orden del gobierno para la Segunda Guerra Mundial. Proporcionó durante 155 años el servicio de medios de transmisión, de telegrafía,
radiodifusión y telefonía a lo ancho y largo del país, pero debido a una disminución de sus utilidades, empieza a vender ciertos activos y termina exclusivamente con la actividad de servicio de transferencia de dinero fuera del país después de las regulaciones. Ejemplos de monopolio en Guatemala: la actividad de servicio de transporte público, la actividad de construcción y mantenimiento de carreteras por medio de Covial, el servicio de telefonía y comunicación Guatel, el servicio de correos y telégrafos, la línea de transporte aéreo nacional Aviateca, la actividad de transporte ferroviaria FEGUA. Algunas de estas empresas reciben subsidio, proporcionan un mal servicio y funcionan con pérdidas. El capitalismo es un sistema en donde el individuo libremente observa, analiza, decide, produce, satisface las necesidades de otro individuo. Es un sistema que no permite la intromisión del gobierno en ninguna de las actividades de la economía. Ha habido casos de intento de dominar una actividad, tratando de eliminar la competencia, comprando las pequeñas empresas o forzándolas a salir del negocio, vendiendo los productos a precios muy inferiores, provocando una guerra de precios, pensando que se recuperarán en el futuro con precios más elevados. Pero la competencia lo mira como un incentivo para ingresar a esa actividad, con la ventaja de que no tienen pérdidas que recuperar y obliga a las grandes empresas a bajar los precios. La guerra de precios beneficia al consumidor en términos de mejores productos a menor precio. En el libre mercado existe libertad de ganar más en tanto pueda bajar costos, aumentar la producción y eficiencia en relación a la competencia. El resultado para la sociedad: un aumento del nivel de vida. El modelo T de Henry Ford intentó estancarse y resistir a cambios estilísticos, pero General Ford, con su Chevrolet más elegante, se quedó con parte del mercado de Ford. En Guatemala, las cadenas de tiendas Pais, con Walmart, Pais, La Despensa y Hiperpais, se estancaron. Y la cadena de supermercados La Torre, con La Torre Express, Los Facilitos, absorbió parte de ese mercado. Las tiendas de conveniencia Super 24 y las tiendas de barrio fueron afectadas, pero no hubo intervención del Estado. El gobierno sirve únicamente como policía y no como regulador de las empresas. Nadie tiene derecho adquirido a una posición si los otros son mejores que él. Eso lo dijo Alan Greenspan. Toda depresión económica es una abrupta disminución de la producción y el comercio. Está caracterizada por una disminución en la producción, en la inversión, en el empleo, en el valor del activo fijo. Es una contracción de una actividad comercial en todo el ámbito nacional. Únicamente sucede por la intervención del gobierno y no por el mercado libre. Los reajustes de una actividad comercial, las transferencias de capital y trabajo de una industria a otra son normales, cambiantes, constantes dentro del capitalismo, porque siempre existe la posibilidad de obtener mayor provecho en una actividad que en otra, en donde exista una mayor demanda o necesidad de otro bien. Y todo lo que puede cambiar es el tipo de bien que se vuelve más beneficioso producir. Cuando una industria está saturada, hay caída de precios en la utilidad y es natural que el capital y el trabajo migre hacia otra industria en busca de una mayor remuneración. El sistema bancario actúa como guardián de la estabilidad económica. Los principios que gobiernan la oferta monetaria funcionan para impedir la inversión injustificada. El préstamo bancario proviene de los ahorros de los clientes para ser invertido en proyectos prometedores. Estos fondos de efectivo son limitados
según el monto de sus reservas de oro de cada banco. El banco, para tener éxito, obtiene utilidades y atrae a los ahorros de los inversionistas, otorga préstamos buscando las alternativas de potencialmente sean las más provechosas. En un periodo de especulación creciente, el banco automáticamente sube las tasas de interés, analiza más detenidamente los riesgos de la inversión y se fija estándares más exigentes. La consecuencia, hay una contracción y reducción temporal de la inversión y producción. En el mercado libre, los ajustes son casi inmediatos, porque es una economía no regulada. Se corrigen los errores y eventualmente se produce de nuevo un alza en la producción e inversión. La depresión que sufrió los Estados Unidos en los años 30 sucedió por la intervención gubernamental en la manipulación estatal de la oferta monetaria. La política gubernamental fue manipular los mecanismos regulares inherentes al sistema de banca libre, que previenen la especulación desbocada y el colapso económico. Es un error creer que las leyes económicas y de la lógica no operan, que son un obstáculo para el capricho y sabiduría omnipotente de burócratas. El sistema de la Reserva Federal es una institución con poder para controlar los bancos privados. En 1913 impuso liberar a los bancos de las limitaciones sobre la fijación del monto de sus reservas individuales, liberarlos de las leyes de mercado y permitir que los burócratas de derecho que tuvieran el derecho de decidir el monto de crédito disponible y en qué momento. Se abandonó el patrón oro, provocando mayor inflación. Consecuencia, el banco ya no tenía freno según el respaldo oro. Las tasas de interés no aumentarían según su demanda. Había disponibilidad de crédito fácil, dinero barato. El burócrata definía la contracción o expansión del crédito a voluntad según las políticas intervencionistas. El resultado fue el colapso de 1929. Se afectó la economía de toda la nación. Se creó pánico con la quiebra del primer banco. Las acciones de la bolsa de valor no tenían valor. Muchas fortunas desaparecieron y muchas empresas fueron a la quiebra. Se abandonó la anarquía de un sistema libre en favor de la intervención y planificación gubernamental. La administración de Hoover y el New Deal de Roosevelt se dirigían hacia el estatismo. Hubo más veneno gubernamental con las nuevas medidas antieconómicas y regulaciones. Aumentaron los controles e impuestos. Se incrementó la base salarial por medio de legislación laboral, aumentando los costos de la producción en lugar de reducir los costos para motivar la inversión y la producción. Existían una incertidumbre de la aplicación de las leyes que produjo la más alta tasa de desempleo en masa, la más baja actividad de la economía estadounidense en el año 1932. Y consideraron los estatistas gubernamentales que la solución para salir de la depresión era la participación en una guerra. En el capitalismo, el individuo es quien paga el error del juicio económico de forma personal y afecta a las personas que tienen una relación con él. En una economía controlada, en donde el gobierno interviene con políticas de regulación y control, no es el gobierno quien paga el error del juicio económico, sino que es toda la población de esa nación durante un largo plazo. Es el único sistema que permite que fluya libremente el ciclo económico y la solución es eliminar la banca central y reemplazarla por una banca libre, privada y en competencia. En una economía libre nunca entra en crisis. Muchos trabajadores son engañados y creen que su nivel de vida ha mejorado gracias a la acción del gremio sindicalista o a la legislación humanitaria. El estándar de vida ha aumentado gracias al ingenio creativo de algunos individuos que produjeron herramientas, maquinaria, bienes,
permitiendo al trabajador trabajar con menos esfuerzo físico, de forma más rápida, eficiente, aumentando la productividad, la invención, la inversión de capital. Por ello, se necesita un sistema político, económico, que proteja los derechos del individuo. Gracias al ingenio de Elisha Graves Otis, creador del ascensor, el individuo es contratado como operador presionando diferentes botones con el dedo. Gracias a John Vincent Onsford, el inventor de la primera computadora, el hombre es empleado como operador para empujar diferentes teclas. En ambos casos, la remuneración económica es cuantiosa comparado con un individuo que vive en una isla desierta, haciendo el mismo tipo de movimiento, con el dedo. Mises señala que el sueldo estadounidense es más alto comparado con algunos sueldos de otros países debido al capital invertido que permite al trabajador utilizar herramientas y maquinarias más eficientes. Su forma y su nivel de vida es mayor y mejor porque no hay obstáculos en la forma de ahorro y acumulación de capital que existen en otras naciones. Los burócratas, con sus medidas y políticas de intervención, protección y regulación, mantienen el atraso económico de ese país. India, Cuba o Venezuela son países con poca acumulación de capital o inversión. La cantidad de producción es nula o muy baja comparados con Australia, Canadá o Nueva Zelanda, en donde producen bienes y servicios con herramientas y maquinaria de punto. El resultado es la diferencia de remuneración salarial con respecto a la hora hombre. En un mercado libre, la remuneración salarial forma parte de todos los factores a considerar para producir un bien. Si paga salarios bajos, los obreros buscarán ofertas de otras empresas. En el corto plazo no tendrá ni obreros ni producción. Si paga salarios muy onerosos, con el tiempo se irá a la quiebra. El salario varía según las actividades u oficio, la ley de la oferta y la demanda, y no por antojo patronal o gubernamental. Desde el inicio del capitalismo y la revolución industrial, el salario ha sido un factor que ha ido en aumento debido a la creciente inversión de capital productivo, progreso tecnológico y expansión industrial. El capitalismo creó mercados nuevos, aumentó el número y tipo de obreros, aumentó la demanda y la competencia por los servicios del trabajador, y el salario, como cualquier otro factor económico, es determinado por la ley de la oferta y la demanda. La jornada de 8 horas y el interés económico personal del patrono fueron los factores que se elevaron los salarios de los trabajadores en los Estados Unidos, y no fue la formación de asociaciones que los presionaron, como los cuentan los socialistas. Un ejemplo del incremento salarial fue cuando Henry Ford fundó la compañía Ford Motor Company e implementó la cadena de producción en masa, en donde un obrero ganaba $5 al día, mientras que en el resto del mercado pagaban $2 o $3 al día. Lamentablemente, los gremios sindicalistas disfrutan de más poder para presionar un alza en las tasas salariales en ciertas industrias que están protegidas por legislaciones o no por los mecanismos de oferta y demanda del libre mercado. El aumento salarial impositivo tiene como resultado que las empresas reducen la producción, emplean menos trabajadores, y el resultado es que el grupo de trabajadores privilegiados reciben un mayor salario a expensa de otros que se quedaron sin empleo. En el capitalismo, ningún individuo está sujeto a la coerción. En el libre mercado, todo obrero que busca empleo lo consigue, mientras que en una economía controlada, el gremio sindical no permite al individuo que se encuentra sin empleo emplearse, porque no tiene la libertad de prestar sus servicios por un valor menor que el salario mínimo.
Es una pena no poder contratar a personas desempleadas que sustituyan a los empleados huelguistas porque se ven sometidos a la violencia y a la fuerza bruta. La solución no es una nueva legislación, no es modificar la legislación actual, es eliminar la legislación que está interviniendo el libre mercado. La doctrina nazi-comunista fue la que implantó la falacia que la actividad de educación debe ser impartida y controlada por el Estado, con el objeto de que la mente del niño le pertenezca al Estado. Así, los socialistas se aseguraban de poder doctrinar al individuo desde pequeño. Si la educación es gratuita, alguien tiene que pagar por ella, y es el gobierno expropiando al ciudadano de su riqueza para dar sostenibilidad a dicho sistema de educación. Irónicamente, las escuelas privadas en muchos lugares existen porque el gobierno ha dado la autorización para su existencia. En un sistema socialista, el gobierno es el que controla cada aspecto de la educación. Los estándares educativos son bajos y se inmiscuyen en la formación particular que los padres de familia desean educar a sus hijos sobre temas de tipo religioso, sexual, de raza o político. Los padres se ven obligados a mandar a sus hijos a las escuelas públicas, debido a que ellos la están pagando y lamentablemente no tienen la posibilidad de pagar una educación privada. El sistema capitalista, donde existen colegios privados, no es el gobierno, sino que son los padres los que escogen el tipo de educación que desean para sus hijos. Cada colegio privado ofrece un plan de estudio informando cuáles son los objetivos académicos a alcanzar para desarrollar la capacidad intelectual del niño. Las políticas que implementan son en base a las diferentes habilidades y competencias intelectuales que desean enseñar. Los maestros son profesionales académicos capacitados en las diferentes áreas intelectuales, lo que no sucede en una escuela pública. Para mejorar el servicio, el talento, el salario del maestro y obtener un mejor nivel académico para el niño, se debe de liberar la educación. Se debe permitir la competencia entre las escuelas, permitir poder contratar a los mejores profesores y se debe tratar como un campo en la economía. El derecho de propiedad es el derecho al uso y disponibilidad de la propiedad privada. El hombre que produce riqueza es el único que tiene derecho de escoger quién será su heredero, a quién privilegiará con el fruto de su trabajo en su ausencia. Riqueza es todo aquello que ha sido producido por un individuo. La gente protesta por la riqueza heredada porque el heredero no trabajó esa riqueza, lo cual es cierto, pero no es el Estado o la comunidad la que tiene el derecho de violentar el derecho del productor, quien produjo esa riqueza. En una economía libre, la riqueza heredada no es un impedimento o una amenaza para todo aquel que no la posee. No son las viejas familias ricas, sino que es el Estado con su intervención, controles y sistemas impositivos, en especial el impuesto sobre la renta, el que impide al novato empresario ahorrar capital y prosperar. Un pícaro, sin razón alguna, rompe un ladrillo de una ventana en una panadería. La comunidad se reúne para discutir lo sucedido. Algunos comunitarios se sienten mal por la destrucción de la ventana. Un positivista piensa que no fue tan malo. El propietario tiene que reponer la ventana y contratará una vidriería. Seguro el dueño de la vidriería aumentará sus utilidades y gastará el dinero en más bienes y servicios. El pícaro ha estimulado la economía. O más destrozos, más trabajo, mayor consumo de bienes y servicios. ¡Qué fantástico!
Eso es un error, analiza el panadero, porque solo se concentran en lo que se ve, el dinero que se debe gastar para arreglar la ventana. Ignoran lo que no pueden ver, el dinero que habría gastado comprando un traje nuevo con el sastre. El sastre hubiera gastado parte de sus ingresos en otro bien. Todos habrían tenido más ingresos para gastar en más bienes y servicios. La única diferencia, dice el panadero, es que hubiera tenido la ventana buena y un traje nuevo. Ahora solo tendré la ventana reparada. La destrucción del pícaro le ha costado al panadero y a la comunidad un traje nuevo. El daño físico ocasionado por el pícaro solo destruyó la riqueza. Si hubiera estimulado la economía, fabuloso sería que destruyera la panadería completa o el edificio. Es un error creer que cuando el Estado incrementa programas sociales y de obras públicas, beneficia al ciudadano y aumenta el empleo. Lo que no se mira y hace el gobierno es quitar la riqueza al ciudadano. Se pierde el posible consumo de bienes y servicios y la creación de potencial empleo. Recuerda que el gobierno gasta, endeuda, confisca la riqueza, no aumenta la riqueza del ciudadano. Según los socialistas, fue la revolución industrial la causa de la explotación infantil y se acabó este trabajo infantil por medio de decreto legislativo. Antes de la revolución industrial, los niños vivían de forma miserable. Muchos eran indigentes, huérfanos o abandonados en las parroquias o instituciones del gobierno. Los niños eran esclavos de largos periodos de labor, limpiando chimeneas, trabajo sucio y peligroso a cambio de una subsistencia mínima. El hombre moría a temprana edad por diversas enfermedades, plagas, pestes, cólera, hambruna y falta de higiene. El individuo vivía en condiciones muy precarias. La introducción de fábricas brindó un mejor nivel de vida, disminuyó la mortalidad en general, aumentó la probabilidad de encontrar trabajo para toda la familia, se incrementó la expectativa de vida. El trabajo infantil era fácil, consistía en atender una máquina de tejer, volver a atar los nudos cuando se deshacían, pero su jornada era larga. Los dueños de las fábricas no obligaban a nadie a trabajar. La gente que era contratada estaba dispuesta a trabajar por los salarios que ofrecían. Eran bajos comparados con los de hoy. Por bajos que fueran los salarios, eran superiores a los de cualquier otra actividad. La fábrica era su única salvación comparado con no tener ingreso alguno. La economía, que era rural, agrícola y manual, evolucionó a una economía de tipo comercial, industrial y mecanizada. Las mejores condiciones de empleo y sanidad fueron en las nuevas fábricas, pero las visitas frecuentes de los inspectores supervisando el cumplimiento de las regulaciones complejas, arbitrarias y cambiantes provocaron la eliminación del trabajo infantil en las fábricas grandes. El resultado fue que los niños se vieron forzados a ser contratados por fábricas pequeñas, en donde las condiciones de empleo, sanidad y seguridad eran pobres y peores. Los niños que no consiguieron trabajo en las fábricas pequeñas regresaron a ser mendigos, vagabundos, ladrones y prostitutas. El trabajo infantil no se finalizó por decreto legislativo o por los burócratas o inspectores de fábrica. Terminó en el momento en que los padres aumentaron sus ingresos de forma que pudieron mantener a su familia. Lo cierto es que los fabricantes y los banqueros beneficiaron a los niños y a esas familias. El resultado del capitalismo y la revolución industrial con la inversión en máquinas aumentó el salario real, la producción de bienes a menor precio y hubo una incomparable mejora y prosperidad en el nivel de vida de la sociedad.
Hay diferencia entre los hombres de negocio que se enriquecieron con la producción y libre comercio por la revolución industrial y el sistema capitalista, y los individuos que se enriquecieron a través de favores y privilegios gubernamentales con la coerción legislada del gobierno. Estos hombres de negocios, llamados de forma villana como el calificativo de varón ladrón, se les debe denominar héroes. Estos héroes fueron los que trajeron el mayor bienestar al país en el que operaban. Se les denomina que fueron los villanos porque su delito fue tomar la iniciativa de poner en práctica sus nuevas ideas y asumir el riesgo correspondiente. Nadie era obligado a trabajar, comprar o tratar con ellos. El delito fue poseer un genio productivo e innovador. Estos héroes se les llamaron varones ladrones, porque supuestamente habían quitado a otros lo que estos otros no habían podido producir. Ladrones, porque tuvieron el genio de producir su propia riqueza, pero para que alguien robe, se apropie o saquee de algo, primero otro individuo debe producir esa riqueza material para que alguien posteriormente la pueda robar o saquear. En una contradicción, creer que esos varones ladrones que crearon la riqueza se les acuse de haber robado su propia riqueza. Hay que distinguir entre el industrial capitalista que opera en el mercado libre y tiene de tipo capitalista, y el otro, el llamado mercantilista, que opera con ayuda del gobierno. Hay dos formas de hacerse rico. Una produciendo su propia riqueza, intercambiándola de forma voluntaria, produciendo un beneficio de ambas partes. La otra forma es adquirir riqueza por medio de la fuerza, es decir, ser como un delincuente o ser delincuente con poder gubernativo que obtiene privilegios por medio de la fuerza de la ley. Todos los males se deben a la intervención del gobierno en la economía cometido por los mercantilistas que no operan conforme las normas de una economía libre. Se enriquecen no por mérito o juicio económico, sino por la ayuda del gobierno y privilegios especiales otorgados. El mejor ejemplo histórico fue en el siglo XIX, cuando el gobierno dio subsidio a Union Pacific y Central Pacific para la construcción de dos ferrocarriles que atravesaban el país. La motivación de estas empresas era obtener el subsidio y no construir el ferrocarril. Lo peor era que no existía necesidad económica para construir el ferrocarril transcontinental, ni existiría suficiente carga para transportar y justificar esa inversión. Pero el gobierno, con excusas de prestigio, decidió otorgar subsidios a estas empresas para construir los ferrocarriles. No fue el mercado libre o el empresario privado el culpable de todos los abusos cometidos, sino que fue el gobierno, el mercantilista, con actos de abuso de autoridad que de forma arbitraria cambiaron las tarifas dañando a los agricultores. La intervención del gobierno por medio de subsidios, de privilegios, de regulaciones, de controles y leyes arbitrarias, en especial la legislación de California, lo que permitió el monopolio coercitivo de Central Pacific. La solución es que el Estado no debe interferir ni debe tener poder en la economía para evitar daños, injusticias, abusos y desequilibrios. Se debe separar el gobierno de la economía. Es el individuo, con su mente creativa e innovadora, la que hace posible producir bienes y servicios, elevando el nivel de vida de todo ser humano, provocando un desarrollo económico. Es el grado de libertad lo que permite al hombre pasar sus ideas y su pensamiento en acción. Muchas gracias.